buenas tardes, soy Marcos Ibaceta y como todos los lunes, esto es Sentido Común. Va por Onda Digital Perú, no se equivoquen, Onda Digital Perú. Y nos pueden ver por Facebook, YouTube y en señal abierta en el canal 18.4 y los demás canales que van a ir apareciendo en pantalla. Esta tarde, bueno, este ha sido un día muy movido, desde anoche y ahora con ya una guerra declarada por el control del sistema de justicia, donde están involucrados el Ejecutivo, el Legislativo, dentro del Ministerio Público ni qué se diga, ¿no? Hay facciones muy marcadas y donde la guerra es a morir. Pero ya sabemos que Ministerio Público y Poder Judicial, incluido el RENIEC, se controla desde la Junta Nacional de Justicia. La primera gran batalla fue cuando Vizcarra utiliza argumentos políticos y operadores dentro de la Fiscalía y dentro del Congreso para quebrar la influencia que en esa época sí que tenía el APRA o Fuerza Popular en el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros, ¿no? Entonces eso costó el cierre del Congreso, pero luego Vizcarra obtuvo una gran victoria, ¿no? Cuando se destituye al Consejo Nacional de la Magistratura y todos están procesados en una investigación que no tiene cuándo terminar, y se nombra, cambiando de nombre, de denominación, al Consejo por la de Junta Nacional de Justicia. Yo recuerdo que luego de la primera prueba, solamente aprobaron 2 y que no están en la Junta actual. Y uno de ellos tuvo que renunciar porque ya era humillante la forma en que los estaban tratando. Y los que están, muchos de ellos habían resultado desaprobados. Pero una desaprobación muy grande en nota. Pero luego se acomodaron las cosas y se eligió a esta Junta Nacional de Justicia. Y si uno ve sus antecedentes, todos están vinculados a algún gobierno a partir del año 2000, cuyos máximos jerarcas llegaron a la presidencia de la República y también están en procesos penales con destino a la cárcel. Entonces, de ahí que resulte vital el control del sistema de justicia para manipular los procesos desde la investigación policial, en apoyo de la Fiscalía, desde la Fiscalía para demorar los procesos y centrar la investigación interesadamente, de modo que esa instrumentalización del Ministerio Público podría ir generando impunidad. Ya vemos lo que está sucediendo. Cuando cae Pedro Castillo, y había infiltrado todos los estamentos del Estado, ya teníamos al Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia controlada por Vizcarra y compañía, pero detrás de ellos hay un poder que nosotros conocemos como el poder caviar, que no es poca cosa, que siempre se han ido infiltrando desde la década de los 90 y antes, un poquito antes, en el sistema de justicia, porque ellos son expertos en eso. Cuando estaba la Comisión Ejecutiva en la reforma judicial y José de Lepiane era secretario ejecutivo, José de Lepiane creyó que aliándose con los caviares estaba asegurado y contrató a muchos de ellos y permitió la infiltración de todo el Poder Judicial y del Ministerio Público. Al final ya sabemos la historia, ¿no? Que desde adentro comenzaron a acumular indicios de corrupción o de qué sé yo,
Y en cuanto cayó el régimen, se lanzaron al cuello de Lepiane y de los señores supremos que todavía vivían en esa época. Y al final a de Lepiane lo enviaron a la cárcel y falleció luego con un cáncer, pero muy violento. Y ahora estamos igual. Yo no entiendo si Vizcarra logró sacar a todos los que podían tener simpatías por el APRA, Fuerza Popular, de la Junta Nacional de Justicia y del Ministerio Público, con operadores que hasta ahora están, se haya olvidado la actual fiscal de la Nación que eso de las puertas giratorias es un mecanismo pernicioso. Yo no entiendo cómo es que permitió que la infiltren con este señor Villanueva, castillista a morir. Y del grupo de Castillo vinieron otros con él y los nombra asesores que podían manipular lo que quisieran. Y desde el Congreso tampoco nadie se percató de esta situación. Y tampoco se dieron cuenta de que estaban en guerra, porque el Congreso quería depurar la Junta Nacional de Justicia, fortalecer el Ministerio Público, pero ahora tenemos una imagen del Ministerio Público creada para demostrar una probable instrumentalización hecha por un grupo encabezado, dicen, por la actual fiscal de la Nación. Que las investigaciones nos digan después si esto es verdad o no, para hacer lo mismo que los otros. Es decir, poner el Ministerio Público al servicio de alguna agrupación o de algún sector político. Eso es el Perú. Entonces nadie está pensando en los derechos ciudadanos, en las garantías del proceso, en las investigaciones que deben tener eficacia para combatir la inseguridad jurídica. No les importa. Lo que quieren ahora es el control de todo el sistema de justicia, porque ya nos hemos acostumbrado a judicializar la política, y también con el control del sistema de justicia a obtener impunidad para los amigos y cárcel para los rivales. Bueno, veremos cómo termina esta novela, que es tremendamente peligrosa, porque ahora la fiscal de la Nación, también me parece un acto desesperado, ha interpuesto denuncia constitucional contra Dina Boluarte y su primer ministro por las muertes ocurridas durante estos levantamientos callejeros, que merecen otro tipo de análisis, porque lo que estaban haciendo estos grupos eran actos de sabotaje contra la seguridad nacional, destruyendo bienes públicos y privados, pero intentando tomar sectores estratégicos como los aeropuertos y los caminos, e imponer su propia ley como en Puno, cuya situación hasta ahora no se ha regularizado, no está normalizado. Eso por un lado. Este tema lo vamos a dejar para el tercer bloque, porque queríamos empezar vamos a empezar con el análisis de la causa de los desencuentros entre la policía y la fiscalía frente a la delincuencia común. Si vamos a luchar contra la inseguridad jurídica y social, entonces tienen que estar de acuerdo. Un policía, ¿cuándo puede utilizar su arma frente a un delincuente que también va armado? ¿Solo cuando está de servicio? ¿No puede hacer uso de su arma cuando está de franco?
arma de reglamento le llaman, pero sabemos que casi el 80% de policías tienen que comprar sus propios revólveres o pistolas. ¿En qué momento la fiscalía puede ir y disponer que detengan a un policía? Es decir, parecería que estamos persiguiendo al policía y nos olvidamos de que el delincuente vino armado a atacarlo. Y la otra pregunta es, si un policía de Franco está con su armamento y ve que alguien encañona a una persona y empieza a despojarlo, a maltratarlo, ¿podría intervenir? Porque así como están las cosas, mejor es no intervenir porque lo llevan a la cárcel. Pero si no interviene, también va a decir por omisión. Abandono de persona en situación de peligro. En fin, es un trabalenguas, pero eso es lo que está ocurriendo. El segundo tema es, dentro de este problema de lucha contra la inseguridad ciudadana, lo que conocemos nosotros normalmente como despenalización y que ahora le llaman deshacinamiento, que son normas que periódicamente se dictan para descongestionar los penales y tratar de liberar a muchos internos, creyendo que con eso se soluciona el problema. Pero ya históricamente tenemos la demostración de que eso no soluciona nada. Y la descongestión inicial termina en una mayor congestión, en un mayor hacinamiento, por lo que vamos a ir conversando ahora. Con esa finalidad hemos invitado a un experto en estos temas. Él es historiador, pero es un analista político que conoce bien la realidad peruana. Es el doctor Hugo Bustamante Cufini. No sé si está con nosotros ya. Buenas tardes, hola, estimado Hugo. ¿Cómo estás, mi estimado Marcos? Disculpándome, al último momento tuve un pequeño percance, pero ya se subsanó, ya estoy aquí. Muchas gracias por la invitación y efectivamente vamos a tocar estos temas pero vamos al primer tema, candentes. Hugo. ¿Qué está sucediendo entre la Fiscalía y la Policía frente a un enfrentamiento en la calle entre un policía y un delincuente? ¿El policía cuándo puede usar su arma? ¿Y por qué cuando se enfrenta y muere un delincuente aparece un fiscal disponiendo la detención del policía? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es una total descoordinación, un teléfono completamente malogrado entre la Fiscalía y la Policía Nacional. Yo recuerdo cuando yo estuve en servicio, no hace mucho, coordinábamos siempre todos los operativos con los fiscales. Coordinábamos inclusive disposiciones de detalle, como por ejemplo el uso de armas, el uso de la vara de la ley, y había apoyo. Sin embargo, ¿se escucha? ¿Se escucha? Perdón, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Ya. Sin embargo, hoy en día no hay esa coordinación y es por demás, porque los fiscales actúan por un lado en un divorcio total con los miembros de la Policía Nacional. Hay dispositivos legales hasta la demasía. Uno de ellos es un protocolo internacional, que es el manual para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de todas las policías del mundo. Y el Perú está suscrito a ese protocolo. Sí, ahí detalla exactamente cuál es el funcionamiento del policía en tanto de servicio, tanto de franco o tanto de retén. Y acá hay algo muy importante. Los fiscales hasta ahora no quieren entender de que el policía nunca está descansando. Por más que esté de franco en su casa, puede salir a comprar pan y ve un asalto. Y el que tiene vocación interviene y mata al delincuente, porque es su función. El policía toda la vida está de servicio. Eso es lo que quiero que entiendan los fiscales. No lo entienden. Antes lo entendían, hoy en día ya no. Parece que son nuevos o hay algún problema de interferencia caviar enquistada dentro del Poder Judicial y Ministerio Público. Eso es lo que está pasando. Entonces desconocen, en primer lugar, desconocen los dispositivos legales que regulan el funcionamiento de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en lo que se refiere a armas, a todo. No, sin embargo, hacen caso omiso. Ellos tienen que tener el conocimiento y lo saben, sino que no quieren hacerlo, porque hay dispositivos legales al respecto, muy claros, en lo que dice de que el policía todo el tiempo está de servicio. ¿Y cuáles son los estados en que está el policía en cualquier momento? Está de franco, cuando sale después de cansar de su 24 horas de servicio, está de franco, y está de retén. ¿Qué significa el retén? Que ya va a entrar de servicio al día siguiente, pero en ese día, en cualquier momento, lo pueden llamar a disposición de la unidad. Entonces, el policía nunca está descansando o está en una situación de descanso o una situación de civil. No, señor. El policía está permanentemente de servicio en los 3 estados de los servicios, que es franco, retén y servicio. Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Tiene que haber una reunión de fiscales. El fiscal supremo, con los fiscales de todas las fiscalías provinciales de Lima, el presidente de la Junta de Fiscales, y a su vez por efecto multiplicador que les transmita también a los fiscales adjuntos, a los fiscales superiores. Todos tienen que tener conocimiento, pero eso no está sucediendo. Entonces hay un teléfono malogrado. Pero este teléfono malogrado tiene y genera graves problemas, ¿ah? Porque por supuesto, si no coordinan para operativos, no siempre hay operativos cuando sucede un evento extraordinario o aislado, que encuentra al policía solo. Allí no puede haber coordinación con la fiscalía. Es una especie de acción-reacción. Y el marco jurídico establece, como bien lo dices, el deber y el derecho. Y ante una agresión de esa naturaleza, el policía actúa. Y si el delincuente está armado, no tiene que preguntarle mucho, porque ya estamos cansados de que los delincuentes armados, ellos disparan sin preguntar, no dudan, porque normalmente están agrupados. Entonces, los policías por temor van a dejar de intervenir y nosotros vamos a estar pidiendo que intervengan. Pero esto nos ha llevado a otra discusión, que la investigación la dirija el policía, la policía, y no la fiscalía. Pero si hacemos historia, cuando esto ocurría, la entonces Policía de Investigaciones del Perú llevaba adelante la acumulación de los elementos de prueba del hecho y emitía una especie de dictamen cuando no existía todavía el Ministerio Público. Pero no había en la policía mucha armonía, que digamos, porque a veces se enfrentaban a balazos los de la Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigación del Perú. Y esto llevó a que en el primer gobierno aprista dispusieran una fusión, pero a la carrera, sin pensarlo mucho, y casi demolieron a la institución policial con eso, ¿no? Pero también la fiscalía no tiene gente preparada, no tiene medios, y las investigaciones demoran una vida. Y también entre los dos no sabemos quién tiene un mayor nivel de corrupción, o la policía o la fiscalía, porque de todo hay, pues. Entonces lo que estamos viendo es que allí nomás se ha entrampado, en ese primer nivel ya está entrampada la lucha contra la delincuencia común. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál es la perspectiva desde la policía o desde la fiscalía? Ok. Desde la fiscalía hay una idea que tienen ellos, que ya tiene varios años, de que a raíz de la fusión de las 3 fuerzas policiales, Policía de Investigación del Perú, Guardia Civil del Perú y la Guardia Republicana del Perú, se fusionó en una sola, Policía Nacional. Cundió el caos.
porque se desactivaron una serie de departamentos de investigación criminal, que ahora está reducida a su mínima expresión. ¿Qué ha pasado con esto? Esto lo han aprovechado los fiscales y han venido preparándose con sus equipos técnicos, sus equipos de dactiloscopía, y ahora ellos juegan a hacer pesquisas, juegan a ser detectives. O sea, zapatero a tus zapatos. Ellos son abogados de formación jurídica, tienen formación jurídica humanista, ¿de acuerdo? Para ayudar a la sociedad. Pero no, ahora ya no, han dejado ese plano y quieren y están jugando a ser detectives pesquisas. Y se meten a las funciones de laboratorio, y se meten a las funciones de dactiloscopía, de criminología, y descuidan la parte más medular e importante, que es la investigación jurídica del delito. Antes lo hacía la policía, la investigación policial, la Policía de Investigaciones del Perú. Ellos tenían sus cuadros bien cimentados, bien formados, organizados, porque para ellos era la investigación criminal. Ahora ya no. Ahora eso ha pasado a ser función de una función que no le corresponde a los fiscales, ya sean adjuntos, superiores, supremos o lo que sea. Entonces, un momentito, pues, zapatero a tus zapatos. Son abogados que ellos dirijan, correcto, según la Constitución, ellos dirijan la investigación, pero nada más. ¿Y qué cosa es dirigir la investigación? Es sugerir. Señor, me parece, señor policía, que esto no es así, debe haber una variante y estas son las opciones. Ese es dirigir. Pero ellos no, ellos ya no solamente dirigen, sino ellos son parte y juez y parte a la vez. Ellos son investigadores, pesquisas, son detectives y son también juristas. Y ellos son los que ordenan y dirigen y manejan toda la investigación. No puede ser, pues. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Nada más. Y siguiendo esa línea de análisis, nos encontramos con otro problema, que la ineficacia de la Fiscalía y de la Policía para dar seguridad ciudadana está haciendo surgir un poder, un real poder, porque hay gobiernos locales que tienen instalaciones adecuadas, inclusive tienen en el serenazgo, que ahora le llaman seguridad ciudadana, creo, más efectivos que la policía en el distrito. Tienen vehículos modernos, con buen mantenimiento. Y en Surco, por ejemplo, el alcalde está pidiendo que se les permita usar armamento, porque reaccionan con mayor velocidad que la policía, cuyas comisarías están cayéndose a pedazos, no tienen tecnología, sus patrulleros están malogrados, no tienen capacidad de movimiento. Entonces, en determinado momento, si esto sigue así, vamos a tener dos policías. Por eso querían crear este absurdo de, no sé cómo le llamaban, una tercerización policial, que iba a ser una torre de Babel también. Pero la solución está en eso, o de repente podemos fortalecer a la policía, a la fiscalía, o tercerizamos y le decimos a los gobiernos locales: ustedes encárguense de la logística y coordinan con la policía para la movilización y con los fiscales para que estén presentes por turno, ¿no? Porque el fiscal tiene que estar toda la noche en algún distrito. Ya, correcto. En el primer término, diré de que, insisto nuevamente, en que los fiscales se dediquen a la investigación jurídica del delito. Que dirijan, correcto, significa solamente que sugieran. Segundo, que coordinen con la policía y con todos los niveles de la policía, desde el primer suboficial menos antiguo hasta el general. Eso es número uno. Segundo, que dejen de actuar como detectives y como agentes pesquisas de investigación del delito. Por favor, ese no es su trabajo de ellos. Su trabajo es investigación jurídica del delito y dirigir la investigación. ¿Qué es dirigir? Dirigir es guiar, orientar la investigación, pero no ser juez y parte. Eso es lo que están haciendo. Uno. Dos, en lo que se refiere a la criminalidad terrible que estamos soportando
por estos extranjeros que han venido, por estos malos extranjeros, porque también hay buenos. Buenos quizás pocos, pero los hay. Entonces tampoco no podemos generalizar. Pero la gran mayoría de venezolanos que han venido a raíz de la dación de las puertas abiertas que hizo el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y después lo siguió Vizcarra, entonces ha abierto las puertas a todas las cárceles de Venezuela. Y esos son los que están acá. El Tren de Aragua es uno de los más connotados ejemplos, que son mafias que han venido. Mafias del delito, que cobran cupos, asesinan todos los días con una crueldad y una ferocidad jamás vista en el Perú. Descuartizan, matan, hacen lo que sea. Matan por explosión, por fuego, por descuartizamiento, por todo. Entonces, eso no se puede permitir. En primer lugar, ya salió una ley nueva, se ha corregido la ley de inmigraciones, pues a todos esos indocumentados que lo deporten. Y los que tengan trabajo, un trabajo estable, un trabajito que sea asegurado, porque también hay buenos venezolanos, que se queden. Pero los demás, que se vayan toditos, nuevamente a su país. De esa manera vamos a limpiar, porque Maduro, el presidente ese venezolano, que en vez de Maduro yo creo que es Maburro, porque no sabe discernir, ha hecho de que ha abierto todas las cárceles para que vengan esos delincuentes al Perú y limpiar, hacer una profilaxis social en su país, para que no hayan delincuentes. Pero todos los delincuentes se han venido para acá. Entonces, ni hablar. Entonces, tenemos que tomar medidas. Número uno, la ley de inmigraciones que se aplique ya, de una vez, y que se aplique a rajatabla. Número dos, referente a la policía, efectivamente, por esta alta ola criminal, ha sido desbordada. Tenemos 130.000 efectivos a nivel nacional que nos queda corto para cubrir 3 tipos de servicio, que es servicio, retén y franco. Entonces nos queda cortísimo. Prácticamente trabajamos con 40.000 al día a nivel nacional, no puede ser. Y una buena forma de poder incrementar la policía, las funciones de la policía y ser apoyada, serían los serenos, que mi sugerencia es de que se cree una escuela en la Policía Nacional de adaptación a esos serenos durante un año, porque ya tienen formación. Los serenos provienen de los servicios militares obligatorios, o sea, ellos son licenciados. Entonces, conocen el uso de armas, conocen el manejo de armas, y hay que darles y conocen la instrucción y disciplina, entonces hay que formarlos un año. Y luego de eso, darles armas y que apoyen a la policía. Eso no es nada extraño. Yo he estado en Florida, he estado en Washington, D.C., he estado en Nueva York, y los policías particulares, estoy hablando de policía particular, y de los serenos particulares, todos ellos ejecutan funciones de policía cuando hay algún delito que se está cruzando por su camino. Y tienen toda la fuerza de ley. Ellos hacen uso de sus armas y todo lo demás. Entonces sería un aliado, toda esa cantidad de serenos a nivel nacional, sería un aliado poderoso de la Policía Nacional, sin necesidad de crear una policía, porque ya está creado el serenazgo, tiene su reglamentación, tiene su legislación. Entonces simplemente hay que asimilarlos en el sentido de instrucción y disciplina y darles una patente policial para que ellos también sean aliados en esta lucha contra el crimen y la delincuencia. En este caso, no vamos a terminar la delincuencia si nosotros no sumamos esfuerzos con otras fuerzas que son aliadas como los serenos. Hay que prepararlos en una escuela de la policía, un año, y luego que salgan a trabajar conjuntamente con nosotros. Y así va a mejorar la cosa. ¿Pero no crees que tendrían el mismo problema si meten presos a los policías por disparar al delincuente, les damos armas a los serenos, tendríamos a serenos llenando las cárceles? Claro, eso depende mucho, reitero el hecho de que la Fiscalía tiene que cumplir su rol. Tiene que cumplir su rol. Hay dispositivos legales para defensa propia de los civiles, de los uniformados, del personal militar, del personal policial. También que se crea una legislación para los serenos, que también sigan la misma, no por cuerdas separadas, sino que sigan una misma cuerda para todos luchar juntos contra el crimen. Eso tiene mucho que ver la Fiscalía y el Poder Judicial. Ahorita hay un desorden en las disposiciones. Ellos no saben. Hace poco un policía intervino y mató a un delincuente en Los Olivos. ¿Y qué le pasó? Lo detuvieron.
Y felizmente que vino la Defensoría del Policía, felizmente, una de las pocas veces que he visto, lo defiende y lo puso libre. ¿Por qué? Porque ese policía, así esté de franco, así esté descansando, está en servicio. El policía nunca descansa. El policía siempre está de servicio, así esté descansando en su casa. A las 5 de la mañana, a las 7 de la noche, a las 2 de la madrugada, escucha disparos, él sale y se enfrenta a balazos. Entonces, la fiscalía y el Poder Judicial de la mano tienen que apoyar a la policía, por Dios. Ellos mismos también van a ser en algún momento atacados por esta criminalidad, por esta ola delincuencial. ¿Y qué cosa quieren? ¿Aplaudir? No, pues señores, zapatero a sus zapatos, cumplan su función. Ahí están las disposiciones dadas, por favor. Es cuestión de criterio, nada más. En algún momento, cuando se hablaba del plan Bukele, acá se dijo que había un plan Boluarte. Y el tiempo nos ha demostrado que no existe ningún plan. Más bien que hay una confusión tremenda, porque no se entiende que el problema de seguridad ciudadana es transversal. Nosotros hemos estado hablando de por qué se persiguen policías, por qué el fiscal detiene policías, se neutraliza la acción contra el crimen, que cada día es más violento, y conforme crece demográficamente un país, una ciudad, va a crecer la delincuencia también. Y si entramos en una crisis económica, la delincuencia se va a disparar. Y tú has agregado otro elemento. La inclusión en estas actividades delictivas de bandas internacionales feroces, crueles. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier delito. Y la lucha contra este tipo de delincuentes va a exigir carcelería, por eso es que se han subido las penas en el Código Penal. Pero al subirse las penas y castigarse con prisión, esto, de acuerdo al volumen demográfico y a los datos estadísticos de la criminalidad, debía tener como contraparte la construcción de cárceles, buscando qué tipo de cárceles se construyen, que no sean caras y en lugares también adecuados, no necesariamente al costado de las ciudades o dentro de las ciudades. Pero estando la situación que hierve en el plano social y que la ferocidad y la violencia de los criminales crece, ahora dictan una norma que le llaman deshacinamiento, que nosotros ya conocemos. Esas son normas de despenalización, así se conocían entre los 80 y los 90, que hay que sacar de la cárcel para dejar espacio para los que vengan. El problema es que nadie ha estudiado el tema carcelario. Cuando nosotros hicimos investigaciones en los 90, descubrimos que mucha gente dentro del penal decía: yo no estoy juzgada, entonces los condenados son poquísimos y los procesos son muchos. No, lo que no se daban cuenta es que los que salían con beneficios penitenciarios o los que salían bajo normas de despenalización, ahora se llama deshacinamiento, salían y cometían delitos y a los 3, 4 meses retornaban, pero ya no retornaban solos, porque ya habían formado su organización, retornaban 4. Y entonces con la despenalización o deshacinamiento ahora vas a multiplicar por 4. ¿Y a dónde? ¿Vas a sacar de la cárcel a quiénes? Porque se habla de 5 años, de 10 años, condenados a 10 años, y dicen los que han cometido delitos violentos no. Pero ¿cómo hace la clasificación tú? Entonces, si ellos salen, ¿cuántos van a entrar? Porque todos los días tenemos detenidos. Y los que salen se van a adherir a alguna organización. Se van a multiplicar los delincuentes y no tenemos cárceles. Y entonces, ¿para qué sirven las modificaciones en el Código Penal aumentando las penas? ¿Para qué sirve organizar a la policía con el apoyo del Serenazgo y que coordine con la Fiscalía para detener, juzgar rápido y meter presos a estos sinvergüenzas, a estos desalmados, cuando no hay dónde ponerlos? Entonces no tenemos ningún plan, no hay una visión de Estado. Exacto. No hay una política de Estado de reforma carcelaria o reforma penal.
carcelaria. Estamos viviendo como en la época de los 60 por ahí, donde los penales están tuburizados, están hacinados los presos. Y ojo, que la ley dice que a partir de los 80 ya esas personas deben estar en su casa. Ya, por más que hayan cometido un delito y han purgado algo de condena, bueno, que se vayan a su casa porque ya son gente anciana. Las cárceles están plagadas de ancianos. ¿Y por qué no se cumple la ley? Despenalicemos con esa gente primero. Pero muy buen punto el que has tocado de la reforma penal carcelaria. Muy buen punto, porque nunca se ha hecho. Nunca ha habido una política de Estado. Nunca ha habido una visión en conjunto para atacar el problema, el tema. Por un momento, pues vayan unos cuantos asesores, unos 5, vayan a hablar con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Él ha hecho una reforma carcelaria penal, pero estricta, con penales verdaderamente inexpugnables. Eso debería hacerse acá. Un ejemplo es Chayapalca, esa prisión que queda en el límite de Puno con Bolivia, donde el frío es fácil, 10, 15 bajo cero. Y sin darles ningún beneficio, ni colchones, y solamente una comida diaria, y sin televisión como hoy en día, sin duchas calientes como también hay en los penales, como también con juegos games, drivers, que también tienen, con sauna, con piscina, como existen ahora. ¿Qué es eso? ¿Las cárceles son unos clubes de recreación? No, señores, las cárceles son de rehabilitación, pero con la fuerza. Vayan ustedes, los asesores que quieran hacer una reforma penal carcelaria, hablar con el presidente Nayib Bukele para que vean cómo los tiene a sus presos y cómo deben estar, sin colchones, con su cama de piedra, con una comida al día, y protestan que los derechos humanos, bueno, si siguen protestando les voy a quitar la comida, porque hay muchos ancianos, niños, pobres que no tienen que comer, y a ellos les voy a dar primero. Entonces, es eso, atacar con es que todo va de la mano, Marcos. La parte de la investigación jurídica del delito de la fiscalía, la parte jurídica de la sentencia de los jueces, va de la mano la policía, y va de la mano también la reforma penal carcelaria. No se puede solamente atacar un problema y el resto sigue dando vueltas en el tintero. No, tiene que ser una visión en conjunto, generalizada, para atacar en todos los puntos críticos que he mencionado el problema. Y de esa manera va a salir mejor y va a haber una mejor administración y un mejor control. Otra cosa tampoco, no es cuestión de poner penas y penas y penas y sobre penas y penas. No es así. Una buena reforma carcelaria, un buen ministerio público, un buen poder judicial, una buena policía y un buen sistema carcelario donde los delincuentes no quieran ir al penal, porque ya sabe lo que les corresponde en ese penal. Desde hace mucho tiempo nosotros proponíamos que no se construyan más cárceles porque la tecnología iba a ir avanzando, te hablo desde los 90. Proponíamos que si hay un penal en Chayapalca, y Chayapalca es un lugar desolado, entonces que se construyan 2, 3, 4 penales más en Chayapalca. 100 penales que se construyan. Se puede juzgar y hacer diligencias virtuales ahora, pero todo el mundo pone problemas que es difícil construir. El problema es la corrupción, Hugo. Cada vez que se construye un penal hay escándalos de corrupción. No, debe haber un presupuesto, una forma, un control, y la Contraloría desde el comienzo, fíjate, cuando nosotros estábamos justamente trabajando este tema y se construyeron los locales en Lurigancho para juzgamiento en cárcel, esa construcción se hizo en menos de 3 meses. Yo como presidente de la Corte de Lima estuve presente desde que ponían el ladrillo y llevaba a los delegados de los pabellones a mirar dónde se les va a juzgar. Pero pedí al jefe del INPE que me limpiara de taitas a todo el penal. Y actuábamos organizadamente, salvo la Fiscalía que no quería participar en nuestras reuniones. Pero estaba el director de la policía, estaba el presidente del INPE y estaba el presidente de la Corte Superior de Lima. Entonces, cuando inviertes el dinero
y no estás buscando cómo robar algo, se pueden hacer las cosas rápido, pero fíjate, ni siquiera vamos a hablar de eso porque se les hace un mundo y no toman decisiones. Pero en la norma que se ha publicado con este rimbombante nombre de deshacinamiento, se pretende sustituir la prisión primero utilizando grilletes electrónicos. Pregunta, ¿cuántos grilletes electrónicos tenemos en el mercado? ¿Hay un proveedor que dé mantenimiento y garantice la calidad? ¿Cuál es su costo y quién va a asumir el costo del grillete electrónico? Nadie nos responde porque eso ya tenemos hace un montón de tiempo. El otro mecanismo de sustitución es el trabajo comunitario. Eso también ya lo tenemos décadas. Ahora, ¿dónde van a prestar el trabajo comunitario? ¿Quién va a controlar las horas de trabajo comunitario? ¿Cómo va a ser la coordinación entre la autoridad penitenciaria, el Poder Judicial y la Fiscalía sobre el trabajo penitenciario o las horas libres? Mira, se dictan normas, pero sin imaginar siquiera qué organización o cómo va a ser la infraestructura que se va a encargar de hacer posible y de materializar el tema de los grilletes, del trabajo comunitario, la privación de horas libres. Y entonces otra vez tenemos una norma que no va a servir para nada y más bien nos va a crear un problema porque estamos queriendo librarnos de los delincuentes y los vamos a ver libres a otros que ya salen. Si han entrado novatos al penal, ya salen con experiencia y la amenaza va a aumentar y nadie habla de incrementar las cárceles con políticas y mecanismos de construcción donde se elimine la corrupción, porque cárceles en 6 meses ya los tienes, pues, Hugo. Entonces, ¿no te parece que acá seguimos navegando en lo mismo? Así es. Todo el tiempo las cosas se hacen al tuntún. Es la política del matamoscas. Aparece un problema, agarro una matamoscas y ¡pah! Le doy. Y ya quedó resuelto el problema. No es así. Tiene que haber un estudio generalizado, un estudio, una visión en conjunto, una política de Estado bien estructurada. Lo que me has hablado es un punto muy importante. Las cárceles, la despenalización. Pero esa despenalización hay que hacerla con más cárceles en Chayapalca, que no haya una o dos, que hayan 100. Y que todas las cárceles se trasladen para allá, que es un buen lugar donde hay un invierno permanente de 5, 10, 15 bajo cero, y donde ellos pueden departir cómodamente en su penal, en su celda, para ver si les gusta y que les gusta cómo ellos tratan a la sociedad, maniatándola, asaltándola, matándola, vilipendiándola y cometiendo los peores crímenes que se ha visto en la actualidad. Nunca se ha visto ese tipo de criminalidad tan peligrosa como la venezolana. Entonces, aquí hay que hacer un plan en conjunto. Has tocado también el tema de la corrupción, que es un cáncer. Es un cáncer que viene desde la época del virreinato. Yo diría que desde la época no solo de la colonia, sino también desde del genocidio, de la conquista, y que se trasladó al virreinato y a la república, y hoy en día ya tiene niveles desbordantes. Pero aquí la corrupción no hay que atacarla con los de abajo. ¿De dónde viene la corrupción? Viene de arriba. Y de arriba va bajando poco a poco con tarifas hasta el último. Es por eso que cuando llega a los niveles más bajos, el resto hace lo que le da la gana, pues. Coimas, corrupción, escupa, lo que sea. La cuestión es sacar una tajada, aunque sea de papas fritas. No puedes. La corrupción hay que atacarla desde la cabeza. Y de ahí va a ir bajando por niveles. Va a ser una tarea larga, quizás de décadas, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo ya. Porque ya tenemos 200 años de corrupción, de vida republicana, 200 años, y no podemos estar en las mismas, pues. Pero sí, pues, mi idea es que hacer una visión en conjunto, hacer un plan conjunto. Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional y reforma penal carcelaria. Si no, no se va a poder hacer ninguna otra reforma.
Y el Todo va a quedar en tema, el y el tintero y van a tema, ser palabras superfluas, muy bonitas, floridas, pero que no tienen ningún significado de ejecución. así es. Y yo toqué el tema de la corrupción, porque vamos a terminar hablando de eso en un ambiente macro, pero dentro de los penales, Hugo, se mueve una masa de dinero gigantesca. Hay negocios que producen un mundo de plata. Entonces la capacidad de corromper a los alguaciles, a los vigilantes, es muy grande. Hay comercio de droga, hay comercio de alcohol, hay comercio de confort, hay comercio de comida, hay comercio hasta de prostitución. La cuestión es cómo ingresa todo eso, pero hay que ponerlo en macro, ¿no? En el país todos sabemos que donde hay cierto nivel de autoridad, todo el que se dedica a una actividad económica en conjunto siempre menciona la existencia de bolsas para la autoridad que está en funciones. Y esto abarca todas las instituciones, ¿eh? Si la corrupción es nuestro cáncer, estamos viendo ahora cómo se disputan en el más alto nivel de poder el control del sistema de justicia. Porque quien controla la ahora llamada Junta Nacional de Justicia, antes el Consejo Nacional de la Magistratura, la Fiscalía, la Policía, por eso es que maltratan tanto al Ministerio del Interior, y el Poder Judicial, el INPE ya va como un relleno, automáticamente puede alcanzar impunidad. Y la impunidad para sus amigos. Pero si se instrumentaliza todo, también sigue para perseguir a los contrarios. Y en esta guerra hemos visto que para destruir al ex Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos integrantes también cayeron en lo mismo, en que caen casi todos, dio lugar a que se cierre el Congreso, ¿no? Con una denegación tácita. Y luego se cree la Junta Nacional de Justicia y mira de dónde vienen sus integrantes. Ellos son los que eligen al representante de RENIEC y a los jueces y fiscales, entre otros, ¿ah? Entre otros. Y quien tiene el control de la fiscalía maneja la investigación en el tiempo que le dé la gana. Y los jueces normalmente se someten a la fiscalía. Algo bueno que ha salido de esta ley de deshacinamiento es que los jueces revisen si los presupuestos de las detenciones preventivas, ¿no? Se mantienen. Porque a veces dicen, concedo una detención preventiva de 36 meses y nadie la revisa y el fiscal hace lo que quiere y hay gente en la cárcel por gusto. Eso. Pero mira en qué estamos ahora. Vizcarra tenía su fiscal de la nación. Vizcarra tenía su Junta Nacional de la Justicia. Y a Vizcarra no le pasa nada hasta ahora. Y en el Congreso tenemos de todo, ¿no? Hasta lobistas y con Castillo ya hasta negociantes al porcentaje. Cae Vizcarra y el Congreso quiere tomar el control, no sé, pero quiere depurar la Junta Nacional de Justicia, porque hay un poder detrás de esa Junta. Y hay un poder detrás de la Junta de Fiscales Supremos. Y también hay un poder detrás de los órganos jurisdiccionales. Aparentemente ya lo tenían controlado hasta que apareció esta señora Benavides. Con la incorporación de la señora Benavides como fiscal suprema y ella asuma la Fiscalía de la Nación, comenzó a operar en los procesos que se siguen contra todos estos delincuentes, porque ¿quiénes están siendo juzgados e investigados? Investigados, no juzgados, todavía. Todos los presidentes, pues hubo.
y los más altos funcionarios del país desde el año 2000. ¿Y quiénes impulsaron las candidaturas de esta gente? Los llamados caviares y la izquierda. Y ahora nos enteramos anoche y hoy que al actual fiscal de la Nación la están involucrando en una organización criminal. Y eso tiene pena muy grave. Es decir, vemos un contraataque en una guerra, pero feroz, por el control del sistema de justicia. Lo que estoy sosteniendo tiene asidero. ¿Cómo lo ves tú, como historiador, como analista? Tienes toda la razón, toda la razón. Lo que pasa que hoy en día el gran problema que existe en el Perú, ya desde los años 95 para adelante, hasta la fecha, es de que ya no existe una división de poderes. Antes el Poder Ejecutivo jamás se inmiscuía con el Poder Judicial, jamás se inmiscuía con los poderes, ninguno. Había una separación de Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Hoy en día no. Hoy en día el Ejecutivo mangonea ideológicamente y políticamente y operativamente al Poder Judicial, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, lo maneja a su antojo y lo ha convertido en una pieza política. Vemos de que, tú mismo lo has dicho, y es muy cierto lo que dices, y está comprobado, de que cada presidente que entra tiene su fiscal nacional a su disposición. Cada presidente que entra tiene también su presidente de la Corte Suprema de Justicia. Inclusive tiene también el Tribunal Constitucional. Entonces, ya no hay la separación de poderes. Entonces, ¿qué ocurre? De que el Estado es un mamotreto, un desbalance, es decir, un todos contra todos. Hoy en día la justicia ya no es tal, es ideologizada y politizada. Y por eso lo juzgan a uno, sin tener mayor asidero legal, sin tener medios probatorios. Por ejemplo, el caso de la señora Patricia Benavides, que ha estado haciendo hasta el momento un buen papel, se le ve bastante decente y proba en sus actitudes, pero ya le buscaron, ya le inventaron, ya le crearon un crimen ideológico político, que es el que está incursa dentro de una organización criminal. Igualito como lo que sucedió con el fiscal de la Nación Chávarri, que lo descuartizaron política, ideologizadamente, hasta físicamente, para sacarlo del cargo. ¿Por qué? Porque era un fiscal probo. Igualito está sucediendo lo mismo con la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Eso no puede ocurrir, pues. ¿Cómo va a haber injerencia del poder político, del poder ejecutivo, en el poder judicial y lo maneje a su antojo? ¿Dónde estamos? ¿Estamos acaso en el Congo? ¿Estamos en Bangladesh? ¿Estamos en Etiopía? ¿En Nairobi? ¿Dónde estamos, señores? Por favor, que se cumpla la división de poderes. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y nada más. Y olvídense de la ideologización y la politización de los tres componentes principales del Estado. Y mira, qué mala suerte que tenemos. Esta guerra se desata actualmente y desinstitucionaliza al país. Cuando el ministro de Economía nos dice que estamos en recesión, que se nos viene el niño, el presidente del Banco Central de Reserva dice hay que rogar a Dios que el niño no sea tan fuerte. No hay una política económica que incentive la inversión y con un sistema de justicia en el piso. Eso nos explica por qué muchas veces se producían los golpes de Estado, ¿no? Y que la primera medida era expulsar a todos los magistrados. Bukele ha tenido otro mecanismo, aunque tiene un control de los jueces, pero a nivel social, donde él detiene a todos los delincuentes y después que los jueces justifiquen el por qué los liberan ante la población. Pero enfrentan sanción de destitución y también de cárcel. Por eso tal vez el alcalde Magdalena, que está siendo respaldado por el de Surco, dice a todos los fiscales que propongan la libertad y los jueces que liberen hay que denunciarlos penalmente. Entonces tal vez ahí esté la razón, pero nosotros estamos en una situación donde no tenemos salida.
¿O tú le ves alguna salida? La verdad es que estamos en un callejón sin salida. Con las autoridades que tenemos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y vemos el marasmo con que toman a la ligera las disposiciones legales, crean nuevos dispositivos, crean un bluff de reformas, crean la despenalización. O sea, ellos están viviendo en una isla de la fantasía. Tienen que tomar el toro por las astas. Primero, asumir su rol que les compete, cada uno, fiscales, jueces, policías, sistema reformado, carcelario, penal, la reforma penal. Tenemos que asumir nuestro rol. Lo que pasa es que tiramos la pluma al otro. Ahora, con lo que está pasando con la señora Patricia Benavides me da un sinsabor tremendo, porque hace demostrar efectivamente de que la justicia está totalmente ideologizada y politizada. Y una justicia ideologizada y politizada no es justicia. Bueno, ¿Y quién lamentablemente, sufre? El pueblo. pues, lamentablemente nos queda mirar esta película del retorno Lagarto Caviar al poder, si es que las cosas siguen así como está. Muchas gracias, Hugo, por compartir este Muchísimas espacio. gracias y muy amable por nuevamente estar aquí. Gracias, buenas noches. Bueno, y con ustedes, amigos, si Dios quiere, nos encontramos el día lunes. Hasta entonces.